Si no me interesaba Corea del Sur, entonces, ¿cómo es que terminé con un canal donde la mayor parte del contenido habla justamente sobre Corea? Yo nunca había visto un drama coreano, ni había escuchado K-pop, ni me había planteado establecer diferencias entre Corea, China o Japón, mucho más allá de lo obvio. Pero un día conocí a un monstruo, y no te estoy hablando en sentido figurado, te estoy hablando de una criatura, de una historia, de una serie. Una serie que me abrió las puertas a un mundo que yo no conocía, una historia que me atropelló como a un tren, a un autobús escolar. Una historia que sin saberlo me haría darme cuenta que Corea estaba mucho más cerca de lo que me esperaría. El primer fan del entretenimiento coreano en casa no fui yo. Fue mi hermana. Ella descubrió primero el K-pop y luego los K-dramas y poco a poco fue contagiando a la familia. Hasta que un día decidieron proponerme ver uno. Te voy a confesar una cosa, yo no tenía mucho interés y si a esto le sumamos el prejuicio general de que las series coreanas son solo para chicas, que siempre cuentan la misma historia del millonario que se enamora de la chica pobre y que todos tienen rostros perfectos, pues yo por ahí no paso. La cosa es que me lanzaron un anzuelo que fue difícil de ignorar. Mira, aquí hay una serie de acción, de historia, de ciencia ficción y de terror que está ambientada en una época donde Japón ocupaba Corea y hacían experimentos con humanos. ¡Qué gustos tan curiosos tienen las chicas! La serie El monstruo de la vieja Seúl fue el primer drama coreano que tuve la oportunidad de disfrutar. Y fui con muy pocas expectativas, acepté verla para ocupar tiempo, pero lo que me encontré realmente me dejó boquiabierto. Pero no por la historia, ni por el planteamiento, ni por el hecho de que se pareciera un montón estéticamente a Resident Evil 4, porque, o sea, tú me dirás, sino porque era una maravilla audiovisual. Las tomas, la edición, la atmósfera, el cuidado a ciertos detalles que yo en mi infinita ignorancia solo relacionaba a otras industrias, como lo puede ser, por ejemplo, la industria del entretenimiento de Hollywood. Pero esto no es Hollywood, esto es Corea del Sur, un país del que no sé nada. ¿Y cómo es que no conozco un país con esta calidad de producción? En ocasiones me gusta pensar que estudiar, aprender, conocer o ganar experiencia son herramientas que te ayudan a incrementar la resolución con la que enfrentas la vida. Por ejemplo, si mañana me aparece algo extraño en la piel, que pica, que se enrojece, que no mejora, yo, como no soy dermatólogo, puedo ver esta situación en 360p. Puedo suponer que es una alergia, pero un doctor, uno que esté especializado en la piel, podrá verlo inmediatamente y decir, tranquilo, no te vas a morir. Él ve lo mismo que yo, pero él lo ve en 1080p. Tiene una mejor resolución de eso en concreto y puede, con sus herramientas, ayudarme a resolver mi problema. Esto es algo que podría aplicar a todos nosotros. Cada quien verá cosas en menor o mayor resolución y en mi caso, hace años que no recordaba que esto podía pasar. En paralelo con mi carrera universitaria tuve la oportunidad de estudiar cine. Fueron unos pocos cursos, lecturas relacionadas a la historia, guión, dirección de cine, en fin. Había pasado de ver películas en 360p a 480p, porque tampoco es que yo sea un experto, pero sí que recuerdo a un profesor que nos dijo en una clase, ustedes aquí piensan que vienen a ver buen cine, pero no. Si quieren aprender de verdad, vamos a ver solo material que está mal. Y fue justamente así. Escenas mal rodadas, mal editadas, mal planteadas, mal actuadas, pero que tenían un encanto y que a largo plazo te permitían desarrollar una cierta sensibilidad para identificar y al mismo tiempo apreciar ese esfuerzo que hay detrás de una buena toma. Pero todo esto bajo un sesgo bastante importante, y es que la referencia era Hollywood, el gigante. Y entonces ahí estaba yo, frente a la televisión, siendo testigo de cómo en 10 minutos se desmontaba toda la película que yo tenía en mi cabeza. Hay países pequeños, lejanos y desconocidos para mí que tienen una industria del entretenimiento que es sofisticada, que es madura, que es increíblemente precisa y que yo lo ignoraba por completo.
Considero que la ficción, la ciencia ficción y la industria del cine no son más que un reflejo del poder. Esta industria es un despliegue de las capacidades técnicas, tecnológicas, económicas, creativas y hasta logísticas de un país. No es casualidad que, por ejemplo, Estados Unidos construyera un imperio económico y a la par también construyera un imperio del entretenimiento para poder alardear de sus capacidades. Tampoco es casualidad que China justamente hoy esté invirtiendo un montón de dinero para poder desarrollar su propia industria y para poder contar sus propias historias y demostrar también de lo que es capaz. Y entonces allí estaba Corea, un país sin un gran territorio, un país sin cientos de millones de habitantes que aún así logró tener una fuerza cultural tan grande que simplemente te golpea como un tren. Esa calidad no se logra solamente con talento, ni solamente con cámaras, ni solamente con mucho presupuesto. Necesitas muchas historias detrás. Y en ese momento noté que Corea efectivamente tenía muchas historias. Algo gracioso es que la tele donde estaba viendo la serie era marca Samsung y el celular que tomé también para investigar porque quería saber más de lo que estaba viendo también era marca Samsung. Yo no era consciente, pero Corea ya estaba en mi vida desde antes. Silenciosamente estaba presente con su tecnología. Estaba en dispositivos presentes en mi hogar y ahora también estaba justo enfrente de mí, en lo que estaba viendo. En retrospectiva, te podría decir que en la vida se presentan puertas y esas puertas las puedes alar o las puedes empujar. Y yo no alé la puerta de Corea. A mí me empujaron. Pero curiosamente no fue por esta serie que empecé a crear contenido, que decidí registrar todo eso que iría descubriendo tiempo después, sino que fue en una segunda serie que llegaría semanas después de esta, después de que terminé esta serie, y que esa sí se ajustaría más a lo que podríamos llamar el estándar. Una que no tenía monstruos, una que no tenía violencia, sino que justamente cumplía más con el estereotipo de romance, de ser una serie emocional, una serie donde el lenguaje era uno completamente diferente, pero la calidad seguía allí, demostrando que lo de la serie anterior no fue simplemente una casualidad. Podría decirte que ese K-drama sí que fue un antes y un después, tanto que se convertiría en el tema de mi primer hipotético video que iba a subir al canal, pero que nunca se estrenó, porque me di cuenta que antes de pretender decir cualquier cosa, tenía un largo trabajo por delante para poder incrementar mi resolución sobre este lugar del que pretendía hablar. Y en parte, por todo esto que te estoy contando, es que estamos aquí. Este fue mi primer contacto con el mundo K y cómo Corea se convirtió en ese puente para traerte parte de las historias que te estoy contando acá.